Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos con el amor sobrenatural de Dios. Un programa que fue establecido por el Espíritu Santo, por Dios mismo, cuando nos movió a producir este programa en 3 idiomas, español, portugués e inglés. Y así sucesivamente van a adicionarse el ucraniano, el ruso, el húngaro y el hebreo. Y así sucesivamente el Señor nos vaya llevando en el tour mundial. Hoy queremos enfatizar que el programa de hoy es un programa diferente. Es un programa que el mismo título que el Espíritu Santo, el mismo tema que el Espíritu Santo ha querido escoger para ti, hermano, para ti, hermana, y para mí. Porque yo recibo también de estos programas, porque yo los veo después. Como yo no puedo pararme a analizar, porque es el Espíritu Santo que pone en mi corazón y me usa. Y hablo lo que el Espíritu Santo pone en el corazón. Es en vivo, no es editado. Los programas nunca son editados, siempre son en vivo. Las palabras que se dicen es con el sentimiento del Espíritu Santo. Las palabras como se dicen es con el sentimiento de Dios mismo. Y hoy el Espíritu Santo trajo este tema. Y es un tema muy importante porque es un tema que marca la diferencia entre tú ir al infierno y tú ir al cielo. Así de sencillo. Y el tema es ser salvo y creer que eres salvo. Ser salvo y creer que eres salvo. ¿Por qué el Espíritu Santo nos trae esto? Y ahora, como testimonio fiel y verdadero, que puedo hablar, entiendo las palabras como el Espíritu Santo está hablando, como Dios mismo está hablándonos en unos términos fuera de lo común. En unos términos que verdaderamente se va al seno humano de nosotros, a nuestra esencia humana en la carne. Porque Dios está diciendo hoy, voy a hacer una parte en este programa y voy a traer a la consideración de los hermanos, en la conciencia, en la revelación mía como Espíritu Santo a ti. Cuando tú vienes a mí y te derramas, yo te voy a revelar la esencia de lo que eres. Y yo puedo decirlo porque yo fui un inconverso. Yo sé verdaderamente lo que representa el mundo. Yo sé verdaderamente lo que da el mundo. Yo sé verdaderamente el significado que tiene el mundo. Yo sé verdaderamente hacia dónde te arrastran las corrientes del mundo. Gracias al Señor, gracias a Dios que me rescató. Gracias a Dios que tenía un propósito, igual que tiene un propósito en tu vida, para hacer ese rescate en mí. Y por eso, cada vez que el Señor trae a estos programas, a esta interacción con ustedes, hermanos, el Señor insiste en mantener una comunicación clara contigo, pero clara desde la esencia de Él como Dios, no clara desde la esencia tuya como creación. Y puedo decirles bien claro que la esencia de creación es la esencia más errada y más equivocada que hay. Porque yo
fui enemigo de Dios, literalmente. ¿Por qué? Porque para mí la esencia de este mundo era vivir en este mundo, actuar bajo las reglas de juego de este mundo y obtener el producto del pecado de este mundo. Porque este mundo las reglas no las tiene y no las va a tener claras. Porque el mundo está en caída, el mundo desde que cayó en el pecado. El mundo fue diseñado en una estructura amarrada al pecado en todas las vertientes que tú te puedas imaginar. Si no pecas de una manera, pecas de otra. Si no pecas de otra, pecas de otra. Si no pecas de esta manera, pecas de cuál manera. Pero la realidad es que vivir en el mundo es vivir en pecado. Y eso es una realidad que determinó la esencia del pecado original. Eso fue la determinación de la esencia del pecado original. Esa fue la realidad que la humanidad escogió. ¿Por qué? Porque enfrentó asquerosamente a Dios, a su creador. ¿Y por qué? Peor aún, esa creación sí en ese momento sabía quién era Dios y no le importó. Estos días yo he estado diciendo que el Espíritu Santo ha estado hablando sobre el gran dolor que tiene Dios, que la humanidad está haciendo lo mismo que hizo Satanás con él. Satanás se enfrentó en el trono de Dios contra Dios. Por eso fue destruido. Por eso fue sacado del cielo, destituido y sentenciado. Porque tienes que estar claro, y aquí vamos bien clarito en esto. Tú tienes el libre albedrío, pero ese libre albedrío tiene resultados. Y los únicos resultados que tienen son el infierno. No tiene otro. ¿Por qué? Porque si tú no te rindes a Dios, el único que te puede sacar de ese libre albedrío carnal es Dios. No hay otro. Y por eso fue creado el pacto. Y por eso Dios hoy trae este tema. Ser salvo y creer que te eres salvo. Una de las grandes mentiras de Satanás en este mundo fue la creación de las religiones. Todas, empezando por la católica. Todas. Todas. Todas las religiones traen a Dios por la cocina. Y vamos a demostrarlo por qué aquí. Cuando Dios vio la religiosidad del mundo, después de la creación, unos adoraban esto, otros adoraban aquí, otros adoraban acá, otros adoraban aquí. Todos tenían su religiosidad. Y cuando hablo de la católica, hablo de la católica como un ejemplo, pero la evangélica igual, los budistas, todos los musulmanes, todo eso. No estoy hablando en específico que la religión católica es buena o mala. Todas van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno enseña la adoración verdadera en el corazón espiritual a Dios, a tu Creador. Te envuelven en un ritualismo para que tú preentiendas que tú eres salvo y tú no eres salvo.
Si tú no aceptas el pacto de salvación tal y como fue diseñado, no eres salvo. Y usted tiene nada más que leer el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento usted va a ver por qué Dios no está atado a religiones. ¿Por qué Dios no está atado a la perdición y a la condición fallida de la humanidad? Porque Dios no es hombre. La esencia de Dios, el plan de Dios, no tiene nada que ver con la humanidad. No es creado bajo los parámetros de la humanidad, para que me entiendan. Claro que tiene que ver con la humanidad. Dios quiere reconciliarse con su creación. Pero hay un solo camino. Todos los otros caminos que se establecieron, que se preestablecieron y se establecieron de siglos en siglos antes, no dieron resultado. Porque hemos hablado que dependían del hombre, dependían de promesas vanas del hombre, dependían de sacrificios vanos del hombre, dependían de ritualismos vanos del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué fallaron todos? Porque el hombre, igual que hoy, está atado a ritualismos que no tienen nada que ver en la rendición de sus corazones a Dios, a la voluntad de Dios. Y si fuera diferente, el mundo no fuera lo que fuera hoy. Así de sencillo. Si usted sigue verdaderamente la voluntad de Dios, usted es otra persona. Primero, porque los cambios no dependen de usted como pecador. Los cambios dependen de Dios como su Dios y creador, que sabe claramente cada célula de su cuerpo, cada órgano, su corazón y espíritu y alma. Y el hombre entiende que es salvo porque llena unos rituales religiosos. Y no es salvo, porque la salvación no tiene que ver con religión. La salvación no tiene que ver con lo que usted predetermina como ser humano. Pecador, caído, falso, hipócrita, mentiroso, y póngale todos los apellidos que usted quiera, porque eso no es Dios. Y usted lo hace, ¿por qué? Porque usted está en el pecado original. Usted le da pintura. Déjame dar esta pintura evangélica. Déjame dar esta pintura católica. Déjame dar esta pintura budista. Déjame dar esta pintura musulmana. Pero eso no es la esencia. ¿O es que Dios le dijo a usted que lo va a salvar por alguna religión? Falso, mentira. El Hijo de Dios era el Hijo de Dios. El Evangelio lo estableció el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el Evangelio? La comunión aquí, en este mundo caído, bajo las circunstancias reales del pecado de este mundo, cómo actuó Jesús en obediencia a su Padre. Ese es el Evangelio, el estilo de vida que usted tiene que llevar en comunión con su Padre y dejar que el pacto trabaje en usted. Dios va santificándolo. Y créanme, hermano, hay religiosos que tú hablas un poquito duro y ya dicen, no, pero ven acá. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú para detestar a Dios? Qué bueno que Dios a esos no los acaba con un rayo, porque debería pegarles un rayo inmediatamente a esos hipócritas. Porque ese es el mundo.
Y por eso el Espíritu Santo te dice hoy, ser salvo y creer que tú eres salvo. Son dos cosas muy claras. Satanás está en su silla bebiéndose su refresco, entendiendo claramente que la mayoría del mundo se va a perder. Y es verdad. ¿Y por qué se va a perder? Porque el mundo es necio, es ignorante. El mundo no cree. El mundo le interesa lo que está viviendo, su carrito, su casita, el demostrarle al vecino que yo tengo. Déjame enseñar que yo soy, que yo tengo. En una completa ignorancia, que cuando se enfrente al juicio, no va a tener ninguna justificación ante Dios. Ninguna. Porque sus preceptos humanos no justifican. Porque Dios en el pacto con su Hijo fue un pacto. No fue un ritual religioso. Fue un pacto de reconciliación con la humanidad pecaminosa caída en contra de Dios. Porque si usted ama más a su carro, a su hijo, a su yerno, a su esposo, que a Dios, usted está frito. Usted es un gran hipócrita. Hipócrita. Porque el primer mandamiento bien claro establece que amarás a Dios sobre todas las cosas. Y como no es de boca, porque precisamente la salvación se mide en corazón, espíritu y alma, lo que tú haces, dices y piensas va de acuerdo a la podredumbre que hay en tu corazón. Por eso el mundo está la porquería que está. El mundo es basura. Porque si en verdaderamente hubiese una obediencia, una rendición y arrepentimiento, el que se arrepiente verdaderamente ante Dios, es bautizado con el Espíritu Santo, su corazón es entregado a Cristo. ¿Por qué Dios entrega su corazón a Cristo? ¿Por qué? ¿Para darle más trabajo a Cristo? No. Para garantizar precisamente que usted no sea un hipócrita. ¿Por qué Dios lo bautiza con el Espíritu Santo? Para garantizar precisamente que usted no sea un hipócrita, no manche el nombre de Dios. Ahora usted entiende cómo trabaja Dios. Y ese es el gran problema. No puedes ver a Dios en tu condición humana si no te rindes y dejas que el Espíritu Santo te bautice. Jesús, que era el Hijo de Dios, él no fue bautizado como niño, él fue presentado y fue bautizado a los 30 y pico años. ¿Por qué? Para demostrar al mundo que hay que tener conciencia de tu relación con Dios. Que con Dios no se juega. Esa es la realidad. No tenía nada que ver con religión. Dios no es religión. Dios es Dios, tu creador, que merece respeto, obediencia. Ese es Dios.
Yo pensaba igual que tú. Yo fui un religioso por 30 y pico años, con el aleluyeo. Quítate el gloria a Dios en tu boca. Cállate mejor. Y actúa que tu Padre te vea y se agrade de ti. A Satanás no le importa que tú digas gloria a Dios. Y Dios te bendiga. Eso no le importa. Cuando tú en tu casa, en tu corazón, estás podrido, Él está tranquilo, Él está feliz. Porque Satanás sabe cómo Dios te va a juzgar. Satanás sabe, eso es una alma que no se va a salvar. ¿Entiendes? Y esa es la realidad que hoy el Espíritu Santo nos está trayendo. Ser salvo y creer que eres salvo. O usted piensa, usted puede pensar lo que quiera, porque yo pensaba así, porque no conocía a Dios. Cuando usted conoce a Dios de verdad, usted tiembla. Tiembla verdaderamente. No es decir, no, yo no tengo temor de Dios no se puede tener temor. Deja de decir lo que es Dios y comienza a demostrar lo que es Dios. Deja de decir lo que tú crees que es Dios y comienza a demostrar verdaderamente quién es Dios con tus hechos. Dios no le importa lo que tú digas. A Dios le importa tu corazón. Y si tu corazón está limpio, arrepentido, Él hace cambios en ti. Y tú eres otro. Si este mundo verdaderamente aceptase a Dios, a su creador, este sería un mundo mejor. Mientras se siga buscando la vanagloria personal, el adorar a Satanás en este mundo, van a ser muy pocos los salvados. Muy pocos. Porque la humanidad no quiere arrepentirse. La humanidad quiere seguir un estilo de vida de aparentaje. Aparentar lo que no son. Porque nada usted se lo debe a usted, ni a su papá, ni a su mamá, ni a su abuelo, ni a su tatarabuelo, ni a nadie. Es a Dios. Es más fácil adorar al universo que adorar al creador del universo. ¿Sabe por qué? Porque la envidia y el pecado humano llega hasta eso. Y está hablando del Espíritu Santo lo que no es. Salga, saque la cabeza por su ventana. Mire la porquería de mundo que es. Usted que puede estar criticando las palabras duras del Espíritu Santo, usted puede estar pensando en su corazón y contendiendo con Dios, cuestionando a Dios, porque esa es la realidad del pecado del hombre, cuestionar a Dios. Y yo quiero que usted entienda algo.
como usted no conoce a Dios y como usted no sabe verdaderamente quién es Dios, la deidad de Dios es tan majestuosa, infinitamente majestuosa, que ningún ser humano puede ver el rostro de Dios mientras esté en el pecado. Ninguno. Ahora usted entiende por qué el pacto trabaja en conjunto en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo Espíritu Santo. Ahora usted entiende por qué el pacto trabaja en conjunto en la Trinidad. Cuando usted se arrepiente de corazón, acepta el Hijo de Dios como su Salvador y la roca de fe, Dios entrega su corazón a Cristo, el cual ya pagó el precio suyo, ya fue pago. Ya usted va garantizado al juicio porque creyó, se arrepintió y se comprometió. Muy claro, creyó, se arrepintió y se comprometió. Escúchelo bien, creyó, se arrepintió y se comprometió. Inmediatamente Dios, que es magnífico, ¿qué hace? Recibe la porquería, la podredumbre de ser humano que eres y te bautiza Dios mismo con el Espíritu Santo, su esencia. ¿Para qué? Para estar en tu corazón, espíritu y alma, garantizarse que no seas el que ya entregaste. Ahora entiendes cuán importante es el pacto. Cuán diferente es pensar que estás salvo y verdaderamente estar salvo. Ahora entiendes la diferencia que hay. Porque desde ese momento comienza tu proceso de ¿qué? De santificación. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué pasa en ti cuando tienes al Espíritu Santo? Se acabó el mundo. Se acabó el aparentar. Se acabó. Comienza Dios a hacer presencia en tu corazón. Lo primero es Dios. Dios como piensas. Dios como sientes. Dios como hablas. Dios como actúas. Ahora entiendes que decir que tienes a Dios porque eres un religioso, no eres salvo. Y yo sé que puedes estar pensando de todo, porque eres necio. Pero esto se te tiene que decir hoy, porque el día del juicio, esto que se te está diciendo hoy, que lo estás oyendo, se te va a pasar. Señor, que yo soy salvo porque el cura me dijo, que mi tía Lolita fue la que me enseñó, que mi tía Ñeña me dijo, que mi tío Pululú me dijo, que mi tío Anacleto me dijo, que en el pueblo que yo hacía se hacía eso. Fuiste avisado de muchas maneras. Fuiste avisado claramente para no pecar. Fuiste avisado claramente
porque tú en tu podredumbre humana sabes muy bien lo que es el bien y lo que es el mal. Tú sabes que pegarle cuerno a tu esposa está mal. Tú sabes que pegarle cuerno a tu esposo está mal. Tú sabes que robar está mal. Tú sabes que quererte tú sobre todas las cosas, sobre Dios y sobre... está mal. Lo haces porque estás rendido al pecado, como le decía Jesús a los fariseos. Ustedes sí le rinden a su Dios, a Satanás. Ahora, ¿tú quieres que te diga que tú estás salvo? No, no estás salvo. No sé cuál paila te toca. ¿En cuál paila te van a poner allá en el infierno a virar toda la vida esa paila? Pero si tú no te arrodillas, no te arrepientes y no comienzas a hacer el pacto verdadero con Dios, mi amigo, usted va para el infierno. De nuevo, en este inmenso amor que le tengo a usted, hermano y hermana, le recomiendo que vaya a una sección de sauna todos los días y que ponga la temperatura al máximo. Porque si usted insiste en llevar la vida que está llevando, es su libre albedrío. Estamos claros en eso. Dios no se va a meter en eso. Ahora, yo le doy este consejo. Vaya al sauna todos los días. Y otra cosa, para aquellos ignorantes que creen que, bueno, robé mucho, forniqué mucho, mentí mucho, traicioné mucho, le dejo una fortuna a mis hijos. Ignorante, ignorante, no le dejas nada a tus hijos. Le dejas una maldición a tus hijos que la van a pagar generación en generación por el pecado que hiciste contra Dios. ¿Entiendes, ignorante? No le dejas nada. ¿No te gusta la palabra? Qué bueno que no te guste, porque te va a gustar menos el infierno. Y síguete riendo. Como dice Dios, aquí te espero el día del juicio. Y Satanás, tu gran Dios, sabe eso. Él está feliz que tú sigas siendo un ignorante. Él está feliz que tú sigas oyendo las palabras del pastorcito, del curita, del rabinito, del Budapest, de todos esos que ni siquiera al lado tuyo van a estar ignorantes el día del juicio. Y qué bueno que las palabras no te gusten. Qué bueno. Porque el Espíritu Santo sabe a quién la va a oír. Y quién sí va a oír estas palabras. Y quién sí va a recibir estas palabras. Porque Dios, el Espíritu Santo, es el que convence. El Espíritu Santo es el que riega en el proceso del pacto. Y el Espíritu Santo es el que recoge. El que oigas o no oigas no depende. Depende del Espíritu Santo que te va a tocar. Que sabe por qué tenías que oír estas palabras hoy. ¿Por qué el Espíritu Santo te dice hoy? Párate. No eres salvo porque vas a la iglesia los domingos. No eres salvo porque me dices una oración prehecha. Eres salvo si aceptas el pacto y dejas que yo haga los cambios en ti
y te comprometes. Te rindes, te arrepientes y te comprometes. Son las tres claves. Te rindes, te arrepientes y te comprometes. Si no, no vas a ver la cara de Dios. Y yo te digo, yo pensaba igual que tú, igualito, ¿eh? Yo me reía. Yo me reía como te estás riendo tú de mí. Yo me reía. Yo decía como decían los vecinos, no, no hablen de Dios. Yo decía igualito, idéntico. Yo me molestaba con oír la palabra de Dios. Yo era igualito que tú, hermano. A mí me molestaba la palabra de Dios. Y yo era un gran religioso de 6 y 7 días a la semana en la iglesia. Dios no es religión. Dios detesta la religiosidad. El legalismo del hombre nos aparta de Dios. El legalismo del hombre nos aparta de Dios. ¿Qué yo quiero, hermano? ¿Qué yo quiero? Lo que quiere mi Padre, que tú seas salvo. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero otra cosa. Yo pensaba como tú piensas. Yo me reía como tú te ríes. Yo creía que no había nada más, que no había un porqué en este mundo. Cuando verdaderamente conocí a Dios, entendí por su gracia, por la revelación que Él me dio, quién era Dios. Y créanme, hermano, Dios no es lo que nos han pintado. Dios es mucho más que eso. Dios no es carne, Dios no es religión. Dios es Dios. Dios es amor, misericordia y justicia. Cuando lo ves en esa esencia, el amor, de ese amor que Él sembró en mí, que hizo que ya yo no me amara yo, sino que lo amara Él. Por Él. Porque Él me amó primero. Y esté claro, no hay nada que el hombre pueda hacer. Todo lo que usted hace lo recibe por gracia de Dios. Si usted está caído, Dios lo levanta. Si usted tiene dudas, Dios se la quita. Si usted está triste, Dios lo levanta. Si a usted le falta fe, Dios le da fe. Nada es hecho por el hombre. Entiéndalo. No es como dicen esas religiones, levántate hermano, levántate hermano. No. El hermano necesita a Cristo para que lo levante. ¿O es que usted no entiende que el hermano está en la carne? Ya dejen la hipocresía. Es Dios el que levanta. Es Dios el que convence. Es Dios el que restaura. Es Dios el que salva. No es el hombre. Ya dejen de ser hipócritas. Claro que el hermano debe estar caído, porque es carne. Pero hermano, vaya a Dios, pídale a Dios, arrodíllese ante Dios, ríndase de corazón y usted verá cómo Dios lo levanta. Mire, cuando yo estuve en Ucrania, hay gente que va caminando
kilómetros para oír la palabra de Dios. En África caminan kilómetros para oír la palabra de Dios. Eso es tener fe, hermano. Eso es tener fe. El mundo está viendo lo que está pasando en el mundo y nadie se mueve. Siguen con sus vidas egoístas, hipócritas, sin entender que van directo al infierno. Porque han despreciado la esencia de su Creador. Por eso son enemigos de Dios. Sepulcros blanqueados. Y por encima no les gusta oírlo. Eso se llama el orgullo del pecado. Porque están en el pecado, saben del pecado y por encima no quieren oírlo. No lo van a oír más. Lo bueno es que el día del juicio te hacen el juicio y vas directo al infierno. Se acabó. Estás a tiempo, ¿eh? Estás a tiempo. Todavía no viene el chapeo. Va a venir pronto. Y no pienses esa estupidez, esa ignorancia de que Dios no viene. Dios te está dando tiempo, ignorante. Por eso es que no viene. ¿Ok? Pero viene. Viene más rápido de lo que tú te imaginas. ¿Ok? Y aquellos que saben por lo que están pasando, aquellos que saben porque han tenido un encuentro personal con Dios, comprenden porque fueron tan ignorantes como yo fui ignorante también. Yo fui muy ignorante, sumamente necio. Por eso los entiendo, hermanos. Y por eso, verdaderamente mis deseos son que te arrepientas. Si quieres verdaderamente vivir la vida eterna en el cielo con Dios. Dios te dice hoy, como todos los días, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy. Yo no me voy. Esto es mío, esto lo creé yo. Es que si te busco esta noche y tú no tienes tus cuentas arregladas conmigo, vas al infierno. Óyeme lo que te estoy diciendo. En ese momento vas a entender que yo nunca jugué. Y en ese momento vas a entender el precio que tienes que pagar eternamente por haber jugado conmigo, por haber manchado mi nombre. Dios te bendiga.